buenas tardes. Fíjense ustedes que no tardó mucho el dirigente del STASPE, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo en Michoacán, este señor Antonio Ferreira Piñón, en dar su respaldo al proyecto que representa en la reelección a Alfonso Martínez por Morelia, que se le vino el mundo encima en las redes sociales y lo atacaron y lo tacharon de todo, ¿eh? Le fue en serio como nunca creo se imaginó. Pero ¿sabe qué es lo más grave para este señor? Que quedó evidenciado su liderazgo y que también, por fortuna, quienes le apuestan al corporativismo y creen que porque representa a determinada agrupación sindical o a determinado núcleo laboral, en automático, en todos los casos, en automático le van a caer los votos de los representados. ¿Por qué lo decimos? Porque una circular por parte de los trabajadores del STASPE que ayer se hizo llegar a esta redacción, deja en claro precisamente que no hay tal y que evidentemente rebelión en la granja, dijera el clásico, se deslindan del dirigente y dicen que no van a ser ellos, así textual lo dicen, no seremos obligados ni hostigados para favorecer a ningún candidato en lo particular. Y seremos respetuosos, eso sí, del acuerdo unilateral, recalco, de nuestro secretario general. Sin embargo, esa no es la expresión de la base trabajadora. ¿Cómo la ven? Así las cosas, le salió el tiro por la culata y vamos a ver entonces a quién le vende el apoyo, porque seguramente encareció el favor y ahora salió, como dicen, iba por lana y salió trasquilado este señor Antonio Ferreira. Yo soy Jorge Hidalgo, esto es 3 a las 7, periodismo responsable, comenzamos. Tres a las 7. Como siempre, agradecemos infinitamente el favor de su preferencia, amigo radioescuchas, a ustedes a quienes debemos el liderazgo de opinión, pero sobre todo, porque usted lo sabe y lo sabe muy bien, es quien hace y marca la gran diferencia en esta mesa de trabajo. Aquí nuestro productor batallando con los duendes, ya sabe que esta es una transmisión en vivo desde la cabina de Portal Hidalgo en el centro histórico de la bellísima e incomparable capital de Michoacán, la señorial Morelia. Le doy la bienvenida en esta mesa, como siempre, a mi compañero Ricardo. Muy buenas tardes. Y bueno, fíjense, hace unos días, con bombo y platillo, ya sabe, con esa cobertura mediática que tiene a su alcance con los recursos de los michoacanos, de los contribuyentes morelianos, Alfonso Martínez festejó a rabiar la suma del STASPE, un sindicato que pues sí tiene agremiados en todo el territorio. Son más de 7,000. Es un sindicato estatal. Y con eso, bueno, dar la sensación de poderío, como dicen los clásicos, de enseñar el músculo y de decir que él es el papas fritas, ¿no? Y la trae consigo. Ya vimos lo que le pasó con los transportistas cuando presumió que los transportistas estaban con él, y Portal Hidalgo ha demostrado cómo hay transportistas que rechazan abiertamente su proyecto, sí, diciéndole en su cara, bueno, a través de los mensajes, que es un tipo que no sabe cumplir con lo que ofrece. El caso es que el señor Antonio Ferreira le fue, en serio, le fue como usted no tiene idea. Y se puede decir que a lo mejor los señalamientos en las redes sociales fueron inducidos, ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Se le orquestaron, bla, 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 bla. Pero ayer, a esta redacción de Portal Hidalgo, llegó un documento que, si me permiten, Ricardo, vamos a leer completo, íntegro, tal cual. Trae en la cabeza el logo del sindicato, STASPE 2016-2020. Dice: comunicado a la opinión en general, a los ciudadanos de Morelia, a los trabajadores del STASPE presentes.
derivado del pronunciamiento que emitió en días pasados nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, C. Antonio Ferreira Piñón. Los trabajadores, en su gran mayoría, no compartimos el sentir individual, así como los acuerdos, el respaldo y, en su caso, las negociaciones que hizo nuestro dirigente sindical con el candidato independiente por la presidencia municipal de Morelia, ingeniero Alfonso de Jesús Martínez Alcázar. Los trabajadores agremiados somos sabedores de que la democracia y la libertad que nos otorga nuestra Carta Magna, así como las leyes secundarias, deben garantizar que el voto emitido deberá ser con la total libertad. Y también se crecía que las instituciones electorales señalan: los trabajadores agremiados al STASPE no seremos rehenes de acuerdos individuales y mucho menos seremos obligados u hostigados para favorecer a algún candidato en lo particular. Seremos respetuosos de acuerdos unilaterales de nuestro secretario general. Sin embargo, esa no es la expresión unánime de la base trabajadora de nuestro sindicato. Por una democracia libre, unidad, acción y progreso, Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo. Morelia, Michoacán, 23 de mayo de 2018. Escueto, lacónico, contundente, y deja mal parado un liderazgo que se presume pueda tener este señor, ¿no? Pero, pues claro, pues, es que algunos dirigentes líderes no entienden que esto ya no es como antes. Aunque tú seas sindicalizado y tengas a tu secretario general, tu representante, pues jamás te va a poder decir en estos tiempos por dónde te debes ir, por dónde te debes conducir o por quién tienes que salir a votar. Eso ya que... Mira, lo más grave del caso, Ricardo, para mi gusto, bueno, que evidencia... Si lo hizo a título personal señor Ferreira, pues no lo hizo a título, no, porque no dijo... Ahora, Antonio Ferreira si dijo... fue al revés... Lo promocionaron como el dirigente del sindicato del Estado. Pero además, el punto más, creo yo, cochino de este tema es que Alfonso Martínez pregona que él es el representante probo casto puro, único, inmaculado, y que no arrastra vicios de partidos. ¿Por qué? Termino. El corporativismo que tanto se fustigó en la época del partido hegemónico, ¿qué significa? Y el corporativismo ya, por favor, ya lo que estoy diciendo, ya quedó desfasado, ya no existe. Ya nadie puede tener sujeto a nadie para llevar y hacerle presión, y aunque digan lo contrario los dirigentes sindicales, llevar a la base a que vote a favor de determinado color. Y mucho menos amenazarlos. Es el caso, ¿no? Pero me dicen que tenemos en la línea ya a don Miguel Ángel Chávez Zavala, usted lo sabe, él es el vocero del Frente por México en Morelia, y queremos conocer su opinión de esto y otros tópicos, don Miguel Ángel, porque le están creciendo los enanos a Alfonso Martínez y pareciera no darse cuenta, ¿no? Muy buenas tardes, don Jorge, don Ricardo. Como siempre, con el gusto de saludarlos y para entrarle a los temas que ustedes quieran que platiquemos, con mucho gusto. Caray, parece que a veces nuestra amable audiencia comentara que no hay otra cosa que platicar más que de este señor, que el independiente que ahora se quiere reelegir, pero es que siempre da tema para estar abordando lo que hace. Y yo lo quiero decir, y a ver si usted está de acuerdo conmigo. Hace lo que se le pega la gana, ha hecho lo que se le pega la gana, ha manejado el municipio como se le ha pegado la gana y como le han dicho el grupito con el que cuenta. Y ahora también pretendió hacer lo mismo con la base burocrática del Estado, don Miguel Ángel. Sí, sin duda, mira, yo creo que Jorge lo planteó muy bien ahorita en su pasada intervención, Ricardo, en donde realmente el candidato independiente está haciendo uso de las peores prácticas, de prácticas que se quedaron ya en el siglo pasado, que está totalmente probado que no funcionan, que no aplican, que es un insulto que ofende a la dignidad y a la libertad de cualquier ciudadano, y que esto finalmente tiene un efecto negativo, y que es
insisto, tratar a las personas como si fueran borregos, como si fuera un rebaño, en el que lo que le diga el pastor seguramente lo habrán de seguir. Esto ya no funciona, esto ya no aplica, Ricardo, Jorge, porque al final del día las personas van a tener el momento de intimidad cuando se encuentren en la urna, cuando se encuentren en la mampara, y van a votar por quien ellos decidan. Y creo que al contrario, normalmente se manifiesta con una intención negativa de un líder que ve tú a saber qué prebendas y qué negociaciones para beneficios personales construyó con el alcalde independiente, hoy candidato, pues justamente para tratar de presionar, para tratar de coaccionar, para tratar de meterle calor a sus agremiados para que voten por el candidato independiente. Pero yo no tengo ninguna duda, Jorge y Ricardo, que este tipo de prácticas, primero, van a tener un sentido negativo con los propios trabajadores del STASPE, como ya se empieza a manifestar con alguna publicación que salió ya, en donde varios de ellos rechazan el acuerdo cupular, rechazan el acuerdo corporativo y expresan su total indignación y además su clara decisión de votar en libertad por el candidato que ellos consideren conveniente. Y segundo, pues que por supuesto ahora está obligado el líder sindical y también está obligado el candidato independiente a revelar qué fue lo que acordaron en lo oscurito, bajo qué tipo de prebendas lograron construir un acuerdo presuntamente para que la gente vote en favor del candidato independiente, pero que esto seguramente tiene un costo altísimo para un gobierno municipal, tiene un costo altísimo para el impuesto de los ciudadanos, en el que se benefician solamente unos cuantos. Creo que en ese sentido sería un primer apunte, Jorge y Ricardo, pues que es totalmente reprobable, que es totalmente rechazable, una práctica como la que acaban de hacer en pasados días estos dos personajes. Don Miguel Ángel, ¿usted cree que el reeleccionista va a salir a decir qué platicó o qué negoció en oscurito con este otro líder? ¿Usted cree que si el tipo no abre la boca ni dice absolutamente nada de cómo ha llevado el municipio, usted cree que va a salir a decir, pues acordé con esto? No creo que hayan sentado se hayan sentado a platicar para este señor por un lado y el otro, el representante sindical o el líder sindical, para beneficiar a más de 7,000 burócratas aquí en el estado, ¿no? Pues mira, pues podemos especular sobre lo que querramos, Ricardo y Jorge, sí. Y también habrá que decirlo, pues hay antecedentes recientes, ahora te puedes explicar cómo es posible que el capítulo 1000 haya incrementado en el periodo de Alfonso Martínez un 100%, ahora te puedes explicar cómo es posible que las partidas para sueldos y salarios verdaderamente hayan tenido un incremento de casi 400 millones de pesos, ahora te puedes explicar por qué uno de los sindicatos y uno de sus líderes tiene un trato preferencial y tiene una residencia y tiene recursos que no puede acreditar que haya conseguido de manera lícita. Ahora te puedes explicar muchas cosas que pasan en la administración independiente, en donde el manejo discrecional de los recursos, en donde la compra de conciencias, en donde la opacidad, en donde los chanchullos, en donde los moches, en donde el manejo desasiado de las finanzas públicas son los signos de esta administración, y que yo creo, que no tengo ninguna duda, los ciudadanos de Morelia le van a cobrar factura, porque al final del día, insisto, este ejercicio de reelección tiene que ver con rendición de cuentas de quienes gobiernan la capital del estado. Mire, tenemos conocimiento del activismo que hacen la cúpula sindical, esta fracción sindical que usted alude en su comentario, todos los días para denostar del adversario y para intimidar a la base trabajadora que tienen en los grupos del chat, este sindicato supuestamente independiente o demócrata, como se llame, y son patéticos sus mensajes y traen rostro y nombre, por supuesto. Yo no sé si esto pueda configurar un delito electoral, lo que sí es un hecho es que ahí se ve dónde está el compromiso, ¿no? Y hablan además de las canonjías y de que se han basificado a más de 50 compañeros y que esa es la ruta que se tiene que seguir y que van a desaparecer a los demás fracciones sindicales y que solamente ellos van a ser los beneficiarios ahora que gane el independiente con el voto y con la promoción que ellos mismos deben hacer de manera abierta con sus familiares y con sus
amistades cercanas, qué sé yo. Son patéticos, son muy sucios para hacer su trabajo. Y esto nos queda muy claro que viene en una estrategia en donde traían el mismo esquema con el señor Antonio Ferreira, pero pues le salieron los demonios, sí. porque Le salió el tiro por la culata. lo dejaron evidenciado, pero ahí se evidencia que tiene un liderazgo endeble, ¿eh? No, bueno, pues por supuesto, porque es insostenible ya, digo, son liderazgos muy agotados, Jorge, que lo único que los mantiene en esa posición, pues es justamente este grupúsculo y estas camarillas que son verdaderamente asociaciones delictivas, hombre, que son los únicos beneficiarios, que utilizan a la pobre gente como carne de cañón, que son los únicos que verdaderamente lucran con las negociaciones sindicales y corporativas, y que al final del día, pues también se están agotando día con día. Desafortunadamente, en Michoacán, este tipo de figuras están verdaderamente ya agotadas, Jorge, y no es estar en contra del sindicalismo. Me parece que es legítimo, que los trabajadores se organicen y que luchen por sus derechos, pero lo que no es legítimo y no es correcto es que justamente los líderes voraces saquen raja y que sean los únicos beneficiados con las negociaciones de tipo administrativo, salarial, pero que ahora, insisto, le hacen un enorme daño metiéndose en la dinámica de las negociaciones políticas. Y mire, don Miguel Ángel, y están de acuerdo con lo que usted dice, que mire, gracias a la señorita Elizabeth García Garza, ya están entrando mensajes acerca de la charla que estamos teniendo con usted sobre el tema. Mi mamá, dice la señorita Elizabeth, mi mamá es agremiada del Estaspe y jamás lo pone con mayúsculas, votaría por el corrupto, así lo dice, por el corrupto de Alfonso Martínez. Saludos al programa. Anita Mondragón, los sindicatos no pueden obligar a todos los miembros de a votar por alguien con quien no concuerdan. Una vez más quedan expuestos los acuerdos a favor de Alfonso y sus beneficios personales. Paola Maldonado, muy bien por los miembros del Estaspe por no dejarse enganchar por los acuerdos de sus líderes. El voto es libre. Alberto Medina Huerta, saludos a Portal Hidalgo, siempre exponiendo los actos de Alfonso Martínez. Cada día los ciudadanos nos damos cuenta que no lo queremos como presidente municipal. Mariela Garduño, sería interesante saber qué tipo de acuerdos tuvo el líder del Estaspe con Alfonso. Felicito a los miembros del sindicato de no dejarse influenciar por acuerdos que, lejos de beneficiar, nos perjudicarán nuestros intereses. Ahí están los mensajes de la gente que nos está escuchando, a los cuales les agradecemos, don Miguel Ángel. Sí, claro, digo, pues es que lo cierto es que nadie puede estar de acuerdo con ese tipo de prácticas, Jorge y Ricardo, y más en una sociedad tan politizada como la moreliana, en donde ya están cansados, ya están agotados. Este sindicalismo que se desvió, que le ha hecho tanto daño a nuestra ciudad y a nuestro estado, que verdaderamente son una sangría estos líderes con los recursos de todos los morelianos y de todos los michoacanos, que no se preocupan por el servicio hacia la sociedad. Y habrá que decirlo en descargo, hay cientos y miles de buenos funcionarios, Jorge y Ricardo, que no merecen este tipo de líderes y que no merecen este tipo de autoridades, que lo único que hacen es privilegiar y solamente atender sus intereses personales. Es muy lamentable lo que presenciamos hace unos días con este evento en donde se erige, en donde se da línea, en donde se les dice a cientos de personas qué es lo que presuntamente deberían de hacer. Es vergonzoso lo que vimos, es vergonzoso lo que Alfonso Martínez está haciendo y es vergonzoso lo que los líderes rapaces están justamente prestándose a este tipo de prácticas. La compra del voto en toda su expresión, pero miren, yo le quiero entresacar una línea de este documento que leímos antes de entrar al enlace con usted, que nos hicieron llegar ayer aquí a Portal Hidalgo y que ya está publicado, los señores del Estaspe. Dice, fíjese, esta línea: los trabajadores, en su gran mayoría, no compartimos el sentir individual, así como los acuerdos, el respaldo y, en su caso, las negociaciones que hizo nuestro dirigente sindical con el candidato independiente. Ojo, aquí aluden ellos
dejan entrever que hay una componenda económica de por medio. Sí, sin duda, no puede ser de otra manera. A ver, en política no hay casualidades y los líderes desafortunadamente no dan paso sin guarache, Jorge. Y si tú revisas, hay varios escándalos de muchos líderes sindicales en el sector salud o en otro tipo de sectores, en donde están totalmente a la luz, pues justamente los beneficios familiares que han tenido. Tienen a toda la familia, toda la parentela cobrando, trabajando sin trabajar. Los tienen bajo un régimen de excepción, con una serie de privilegios. Realmente de eso está cansada ya la sociedad moreliana y la sociedad michoacana. Pero aquí hay que apostarle, Jorge, hay que apostarle, Ricardo, a que justamente los trabajadores van a tener la capacidad de poder decidir en libertad. Que esa manifestación pública que ya hicieron con ese documento, pues me parece que es el síntoma de lo que ellos están haciendo, es el síntoma de cómo tomaron ellos esta decisión unilateral de su líder sindical y que ellos, insisto, no van a atender, no van a hacer caso y van a decidir de manera personal y de manera libre, sin que nadie les dé línea, la persona por la que habrán de votar. Ese es el exhorto que me parece que hoy tenemos que hacer a los trabajadores del ayuntamiento, a los trabajadores del STASPE, a que no acepten por ninguna circunstancia la línea de su líder, a que no acepten bajo ninguna circunstancia la negociación verdaderamente inconfesable seguramente que tuvieron con Alfonso Martínez, y a que verdaderamente este sea el parteaguas para acabar de una vez por todas con este tipo de prácticas, con este tipo de intención de compra y de coacción del voto, pues que justamente nos tienen hasta la coronilla a todos los morellanos. Y mire, siguen entrando más, dice Oliver de Anda, dice, jaja, se ríe, que se acuerden los líderes que tanto pateas al perro, así dice, hasta que te muerde, así los trabajadores ya no se dejan. Rosalinda, saludos al portal. Gracias por sacar a flote todos los acuerdos de Alfonso Martínez y felicitaciones a los miembros del STASPE por luchar por sus derechos. Y dice la señorita Mónica Gutiérrez, harta estoy de sus quejas. Actúen si tienen los pelos en la mano. ¿Para qué tu práctica de difamación? ¿Para qué? ¿Qué ganas? Actúa, pues aquí no está difamando, creo yo, a nadie, ¿verdad? No sé a quién se refiere, pero pues hay una carta que firman los integrantes del sindicato del Estado, ¿no? Más claro ni el agua, ¿no? Yo creo que se refiere a Alfonso Martínez. A lo mejor. Es que fíjese, con horario de trabajo y con recursos de la administración, pone a sus bots, a sus poncho lovers, a contestar. Poncho lovers, y los tenemos detectados también que es un delito, porque se supone que están trabajando y no deben estar distrayendo su atención, ¿verdad? Oiga, don Miguel Ángel, pero aquí no se está difamando a nadie, aquí hay un documento que está publicado y en donde están explicando a la opinión pública. Son peor que los del PG. Oye, Ricardo, mira, aunque no existiera el documento, hombre, son tan desvergonzados que lo hicieron público. Son tan desvergonzados que hicieron un evento en donde lo anunciaron. Sí, además lo propagaron en todos los medios donde este cuate tiene convenio. Son tan desvergonzados que se jactan de este tipo de arreglos, de este tipo de acuerdos, de este tipo de pactos. O sea, pues me parece que es público y me parece que eso es una ofensa, insisto, es una mentada de mamá para cualquier ciudadano, para cualquier trabajador, que alguien le tenga que decir lo que debe de hacer. Me parece que eso es lo grave y lo lamentable. Y por toda respuesta, en su cuarto de guerra, se pone a tirar hoy una supuesta encuesta realizada por Encuesta MX, no conocemos quién sea, sí. En donde pues ya nada que hacer, ya también ya arrasó con la elección, ya incluso le lleva más de la mitad al representante del Frente por México. Mire, don Silvestre, don Miguel Ángel. Permíteme. Entonces, esto también debe tener una respuesta, porque la gente se deja ir mucho con el asunto de las encuestas, y nosotros hemos insistido aquí que esas mediciones deben ser consideradas y tomadas con mucha precaución. Claro, mira Jorge, la mejor encuesta es cuando te subes al taxi, la mejor encuesta es cuando te subes a la combi, sí, la claro. Mejor encuesta es cuando estás en tu familia, la mejor encuesta es la que encuentras en la calle, esa es la mejor encuesta, y en esa encuesta está totalmente reprobado el gobierno independiente. En esa encuesta la gente está harto
justamente porque le aumentaron el predial. En esa encuesta, los morelianos estamos hasta la coronilla por la inseguridad que tenemos en Morelia. En esa encuesta, la gente está verdaderamente que vomita al gobierno independiente por todas las triquiñuelas que hicieron en el Parque Lineal. En esa encuesta ciudadana de a de veras está la gente hasta el tope por todas las fregaderas que hicieron con la Loma de Santa María. En esa encuesta de los ciudadanos, la gente está verdaderamente cansada por todas las tranzas que han hecho con el asunto de la obra pública, beneficiando solamente unas cuantas empresas constructoras y designándolas sin lugar a dudas para un tema de moches. En esa encuesta está la gente verdaderamente hasta el tope, pues justamente de los privilegios que tiene Alfonso Martínez y que tuvo como presidente municipal para manejar el recurso de todos los morelianos, con este manejo del capítulo 1000, con el manejo para la comunicación del gobierno independiente, para la asignación de recursos, para repartirlos como si fuera el propio peje, andar regalando lo que no le es de él. Esa es la verdadera encuesta, Jorge y Ricardo. Claro. Y la verdadera encuesta la vamos a ver el 1 de julio, sí, desde luego, en donde los morelianos le vamos a decir no más a la reelección, no más al gobierno independiente y no más a Alfonso Martínez. Sí, sí, mire, siguen entrando los mensajes aquí, dice don Silvestre Aguirre Espinosa, que ya nos paguen las quincenas que nos deben. Además, agrega, nuestros sueldos ya ganados los están jineteando, los están utilizando en su campaña. Y la Marilena Mandujano, a los líderes se les acaba su beneficio, igual que Alfonso. Felicitaciones a los miembros del STASPE por no dejarse engañar y levantar la voz. Y mire, don Miguel Ángel, tenemos... Leo García es un especialista en el uso de Internet. Él dice sí, que él no hace Internet, él no utiliza Internet, él hace Internet. Y él comenta con justa razón a esto, lo que comentaba mi hermano hace rato. sí. Dice, con los troles no se discute, no se debate. Sí. Y de ser posible, ni siquiera se les responde. Están en una misión y no escuchan razones. ¿Cómo ve? Pues mira, te lo vuelvo a decir, la mejor discusión y el mejor debate no se da en las redes sociales. La mejor discusión y el mejor debate se da en la calle. Claro. En el mercado, en la tortillería, en la tiendita, en el súper, en las colonias, en los portales, en las universidades. Y me parece que ese debate, insisto, lo tiene totalmente perdido Alfonso Martínez, porque la gente no es tonta, y ante tanta evidencia, bueno, lo último que acabamos de presenciar con el asunto de la demanda que presentó la Arquidiócesis de Morelia, ni la Arquidiócesis ni la Iglesia Católica se les escapó a estos bribones. Sí, pues. Esa es la verdad, hombre. Sí. Digo, pues si ya con esas evidencias siguen todavía defendiendo este proyecto de continuidad, pues que Dios nos agarre confesados, porque entonces sí, tendremos que verdaderamente cuidarnos todos y cada uno, pues la cartera del gobierno independiente, Al respecto, queríamos también abordar este asunto en donde pues ya el clero deja en evidencia una mentira más de las que ha plagado durante su trayectoria por el municipio Alfonso Martínez, y aclara que sí lo tiene demandado, que sí tiene los documentos con los que comprueba que fue despojado de terrenos en donde se está haciendo socarrón para no actuar legalmente y dejar que prospere el fraccionamiento en esta parte que se consideraba reserva ecológica. ¿Hasta dónde más sinvergüenzadas, Miguel Ángel? Bueno, las que sigan surgiendo, Jorge, digo, y que poco a poco las han ido reconociendo. Es decir, eso es lo malo, que hay una intencionalidad de negar, de ocultar y de mentir las cosas, como lo hicieron con el asunto de la denuncia. Ni tardos ni perezosos salieron a decir que el presidente municipal con licencia no estaba en el esquema de la denuncia presentada por la arquidiócesis. Tuvo que salir justamente un medio de comunicación con el extracto de la denuncia, pues justamente a volver a desmentir al gobierno independiente que en efecto sí hay una denuncia en contra de Alfonso Martínez. No puede un candidato independiente ni de partido estar buscando el voto de los ciudadanos cuando hay un grupo de personas honorables, decentes, que lo está acusando directamente de haber estado involucrado en una compraventa ilegal de un terreno. No puede ser. Y por otro lado tampoco, Jorge y Ricardo, lo que se publicó y que hoy ya lo reconocen. Hoy reconoce el presidente y reconoce parte del consorcio que es, insisto, Martínez Plaza y Asociados, el tema del Parque Lineal, en donde reconocen con una total frivolidad
que sí pagaron 54,000 pesos por cada una de las 56. bancas de ahí, en donde reconocen que sí pagaron más de 3 millones de pesos por el traslado y la colocación de las esculturas que están ahí, en donde sí reconocen con total desparpajo que sí pagaron 9,000 pesos por la colocación de los señalamientos ahí de algún tipo de anuncio. Es verdaderamente un cinismo puro, un verdadero insulto a la inteligencia de los morelianos, y que además lo defiendan con tal vehemencia. Pues, ¿qué se creen estos señores, pues? Que los morelianos verdaderamente somos retrasados mentales para no darnos cuenta de los cochupos y de las tranzas que están haciendo en cada una de las obras y de las acciones en Morelia. Y fíjese usted, don Miguel Ángel, Ofende, perdón, Jorge y Ricardo, ofende, Sí, molesta justamente este tipo de actitudes y este tipo de argumentos y este tipo de narrativas que quieren sostener y de las cuales nos quieren convencer a los morelianos. A ver, ahí le va más. Gracias a la señorita Morelia Ruiz. Dice, mi mamá trabaja para el gobierno del estado en el registro público. Y el líder sindical sí los tiene amenazados, pero dice mi mamá que ella votará por quien se le pegue la gana, por quien ella quiera. ¿Cómo ve? Claro, pues que los manden al cuerno. No nos pasa nada, ¿Se ¿sí? puede No, tipificar no un pasa delito nada, hombre. electoral, Miguel Ángel? ¿Mande? ¿Se puede tipificar un delito electoral ahí? Ah, no, claro, y en eso estamos trabajando, Jorge, también, porque sí me parece que ya tenemos que ponerle un hasta aquí al gobierno independiente. Sí, ¿no? Porque, insisto, salió más mapache que los que hemos conocido en los diferentes partidos políticos. Estos ya alcanzan el nivel de tejones electorales, hombre. Marsupiales. Pero por supuesto, digo, con todo este tipo de prácticas, bueno, ayer mismo ustedes veían el boletín que sacó el torpe comisionado para la seguridad municipal, subiéndose al ring, descalificando a Carlos Quintana, era lo único que les faltaba, y me parece que eso es inaceptable. Claro. Y hay que poner ¿Dónde está la policía municipal de Morelia? No, o trabaja o anda en a campaña. estos mentirosos. No, oiga, o trabaja o anda en campaña. Claro, ¿No? que se Si defina, quiere defender a su candidato, pues que se salga de que donde se defina está. con toda claridad, Claro. en dónde quiere estar. Claro. Pero además, ¿para qué nos sirve la Policía Municipal de Morelia? ¿Para extorsionar automovilistas? ¿Para andar a la casa de noctámbulos los fines de semana y extorsionarlos o llevarlos para acreditar chamba a la barandilla? ¿O también para, en volumen inescrupuloso, resguardar las sesiones de cabildo para que no interrumpan a los funcionarios del ayuntamiento? Para eso nos sirve la Policía Municipal, para eso le pagamos. No, pues, por eso estamos como estamos, Jorge, ¿eh? Sí, sí. Por eso estamos como estamos. Si ocupan a las policías para otro tipo de cosas, si verdaderamente se distraen en el proceso electoral y no están pensando en la seguridad de los morelianos, en donde de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde solamente se cuenta con algunos policías medianamente para que hagan rondines, pero el resto del día pues nos dejan a merced de los delincuentes. Y lo puedes entender, teniendo a un comisionado que es burócrata, teniendo un comisionado que piensa que va a resolver el problema de la seguridad desde su escritorio, No, hombre. teniendo un comisionado que se está pensando más en cómo le pega a los adversarios del candidato independiente, en lugar de estar pensando cómo atrapar a los ladrones. Claro. Pues estamos fritos. Con ese tipo de funcionarios no podemos salir adelante, y esa continuidad que ofrecen, pues por supuesto que no es la que le conviene a los morelianos. ¿Sabe qué plaga también de cinismo el camino de Alfonso Martínez? Que haya tenido el descaro, la desfachatez y la cobardía, porque el que no asume la responsabilidad de sus actos es un cobarde, al decir que no aumentó el impuesto predial. Digo, A ver, que se lo pregunte a la gente que ¿qué va a pagar. fue? ¿Qué fue lo que nos cobraron? Recategorización, Jorge y Ricardo, recategorización, actualización. Hoy son los conceptos y hoy son los términos del gobierno independiente. Como dice que tampoco es deuda pública los contratos de participación Público-privada. público-privada. No, por eso, insisto, nos quieren tratar como retrasados mentales. Aquí el fondo es, hay que preguntarle a los morelianos, a cada uno Sí. de los que tienen una propiedad, si les incrementó o no les incrementó el recibo del 2017 al 2018, si tuvieron que pagar más o no del 17 al 18. Ese es verdaderamente lo que hoy hay que preguntarle a los morelianos. Pero mira, Jorge, yo no tengo ninguna duda que cada uno de esos hogares, que cada uno de esos morelianos que tuvieron que apretarse el cinturón, que tuvieron que privarse de otro tipo de cosas esenciales para su familia, para pagar el impuesto predial en su incremento, se la van a cobrar a Alfonso Martínez y a su gobierno independiente.
porque no se vale que además del incremento, el 30%, como ya lo platicamos en alguna ocasión, se lo lleve una empresa veracruzana. ¿De qué se trata? ¿Para quién estamos trabajando? ¿A quién le estamos engordando el caldo? ¿A quién le estamos engordando el bolsillo? No se vale, Jorge, que sean los morelianos a los que se les pegue en su bolsillo, que sean los morelianos los que tengan que pagar más impuestos municipales, solamente porque seguramente hay ahí algún manejo en contubernio entre la autoridad municipal y esta empresa veracruzana. Y lo otro, pues habrá que preguntarle también qué es lo que están haciendo entonces con los impuestos de los morelianos, porque se la pasan chillando que no hay lana, se la pasan chillando que no tienen recursos, se la pasan chillando que no alcanzan. Echando culpas al Congreso, echando culpas al Congreso de no haberle autorizado, de haberle impedido obtener 230 millones de pesos que supuestamente le iba a dar la Federación para el negocio personal de beneficio unilateral en la planta de tratamiento de aguas en Atapaneo. Sí. Digo, no ha habido un alcalde, en verdad, no ha habido un alcalde en la historia reciente que haya cometido tantas arbitrariedades y tanto abuso de poder como el actual. Bueno, ni cuando Samuel Maldonado, que fue una de las épocas de pesadilla. Bueno, Jorge, pregúntamelo a mí, pues, hombre, pues yo lo tuve de diputado como presidente estatal del PAN, y esa era la discusión. Siempre estuvo del lado del PRI, siempre estuvo del lado de Alfredo Castillo, siempre estuvo del lado del endeudamiento, siempre estuvo del lado de la bursatilización, siempre estuvo del lado de querer cobrar moches para el asunto de los constructores que pedían legítimamente que se les pagaran los adeudos del gobierno del estado. Ese fue el problema, y si me lo permites también, muchos se quejan y muchos señalan y mucho critican a los partidos políticos, pero ya se les olvida todo lo que los partidos políticos les dieron. Ya se le olvida al candidato independiente que gracias al PAN fue 2 veces diputado local, ya se le olvidó que fue una vez diputado federal, ya se le olvidó que había sido una vez candidato a presidente municipal, ya se le olvidó que vivieron del recurso de los partidos y del erario público durante más de 10 años, ya se les olvidó, y me parece que hoy que vengan a querernos mentir y engañar y decir que ellos son los buenos y que los partidos políticos somos los malos, pues me parece que no tiene ningún tipo de credibilidad. Son unos sinvergüenzas, Jorge y Ricardo. No hay otra palabra para describir a estos falsos independientes que hoy se quieren poner la bandera de la transparencia, la bandera de la honestidad y la bandera de que México y Michoacán y Morelia es mejor sin los partidos políticos. Otro punto, Miguel Ángel. Sí. Se luce, porque es un lucimiento, es un ególatra el señor, es de verdad toda proporción guardada, es una mala réplica de Andrés Manuel López Obrador, este señor aquí en Morelia. ¿Otro? Se luce y dice: yo renuncio a las prerrogativas, que eran como por ahí de 600,000 pesos, tengo entendido, ¿no? ¿De dónde sale entonces el recurso para la campaña que está haciendo, donde nos tiene atiborrados de espectaculares, el servicio de transporte público en una buena cantidad también, y una presencia muy importante en diferentes medios de informativos, de su bolsa, Alfonso, Miguel Ángel? ¿De dónde sale? No, por lo menos no despierta el sospechosismo. Pero por supuesto, mira, y además, a ver, esto lo hemos visto en otros lugares, Jorge. O sea, el famoso cochinito gubernamental, que se va haciendo de moches, que se va haciendo de tranzas, que se va haciendo de disimulos, que se va haciendo del diezmo, pues me parece que no hay otra explicación para que alguien pueda financiar una campaña tan ostentosa como la que estamos viendo. Pero peor aún, Jorge y Ricardo, y también hay que decirlo, es decir, también este tipo de procesos y este tipo de financiamientos también pueden provenir de manera ilícita, también pueden provenir de recursos de otro tipo de asociaciones delictivas, también puede venir de otro tipo de empresas. ¿Bajo qué prebendas y a qué costo tendría que pagar el gobierno municipal este tipo de convenios y este tipo de acuerdos y este tipo de patrocinios? Porque de lo que estoy seguro es que no le están metiendo un clavo de sus recursos personales.
de lo que estoy seguro es que no le están metiendo un solo peso del negocio y del patrimonio familiar. Seguramente hay ahí recursos de procedencia oscura, extraña, que están financiando justamente una campaña ostentosísima como la del candidato independiente. ¿Qué nos espera? Yo veo una pasividad atroz del árbitro electoral. Yo no sé si tenga que intervenir a solicitud de parte o si con esa evidencia no puede estar supervisando los gastos de campaña. En términos muy concretos, vemos a sus brigadas volanteando en los cruceros, vemos colocando, entregando utilitarios, colocando microperforados y demás. ¿Tendrá de verdad interés, porque esto le compete al órgano local en primera instancia, tendrá interés de conocer o darnos a conocer cuánto está gastando? Se supone que día por día los candidatos deben reportar, ¿no? ¿Cuánto está gastando Alfonso Martínez? Yo esperaría que sí, Jorge, porque además habrá que decirlo, hay una fiscalización diaria. Los partidos políticos y el independiente tenemos la obligación de estar enviando nuestra agenda de la semana, con toda anticipación, para que ellos puedan fiscalizar cada una de las actividades. Pero también, por supuesto, que sí hay una fiscalización de todas y cada una de las acciones y de todas y cada una de los materiales y de las propias campañas publicitarias que los partidos políticos y el independiente están presentando a los ciudadanos de Morelia. Entonces yo no tengo ninguna duda de que es muy probable que en los próximos días se pueda empezar a acreditar pues justamente ya el exceso, se pueda acreditar el despilfarro y se pueda acreditar pues justamente los enormes recursos que se están gastando en las campañas electorales, particularmente el candidato independiente. Y ante esta situación, una vez puesta al descubierto, luego de la investigación o luego de el auscultamiento, ¿hay se contempla alguna sanción o nada más es una amonestación verbal? No, me parece que dependiendo de la irregularidad que se acredite, por supuesto que puede dar, y ha habido casos ya, en donde puede dar paso a la nulidad de la elección en caso hipotético de que ganara algún candidato. Uh-huh. Entonces, pues no se puede descartar esa posibilidad, y me parece que al final del día en el pecado llevan la penitencia. Todo aquel que hace uso de este tipo de prácticas ilegales, todo aquel que hace uso de recursos que rebasen los techos de campaña, todo aquel que haga uso totalmente al margen de la ley y que no logre acreditar el origen de estos recursos, pues correrá justamente este primer riesgo de que pueda serle anulado el triunfo electoral y que se le pueda conceder a quien finalmente pueda estar en segundo lugar. La verdad de las cosas es que nunca habíamos visto tampoco tanta desfachatez, tanto cinismo, pero también no lo queremos embroncar a usted, por supuesto que no, pero tanta omisión, pasividad y hasta complicidad en algunos de los casos por parte de los árbitros de la contienda, ¿no? Le dieron chance de seguir metiéndole mano al cajón y a estar haciendo campaña. Le han dado chance de todo. ¿Tanto alcanza el potencial económico, Miguel? Mira, desafortunadamente, creo que hoy la legislación electoral permite este tipo de omisiones, en donde hay autoridades electorales que en lugar de asumir su responsabilidad simplemente patean el bote, se lavan las manos y se la pasan a la siguiente instancia. Es probable que en muchos casos, en lugar de entrar al fondo, el propio referee local, el Instituto Electoral de Michoacán, en lugar de entrarle al fondo, lo toma de manera superficial y se lo pasa al Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal Electoral también no le entra al fondo y lo pasa a la Sala Regional, y la Sala Regional lo pasa a la Sala Superior. Y desafortunadamente lo hemos visto en procesos electorales anteriores, en donde pues la credibilidad de algunos órganos electorales ha quedado bastante dañada, particularmente en lo que tiene que ver con el Bronco, por señalar algún caso específico, uh-huh, en donde un fallo de un tribunal lo coloca en la boleta, pero verdaderamente cuestionadísimo, tanto el Bronco como el propio órgano electoral. Y eso es hoy lo que desafortunadamente pone en tela de juicio la actuación de algunos órganos electorales. Me parece que en ese sentido hoy simplemente es una invitación muy respetuosa la que tendríamos que hacer a los organismos electorales. Habrá que darles un voto de confianza para que hagan bien su trabajo. No es conveniente descalificarlos ni decir que todos pueden actuar de manera
irregular o que se pueden prestar a cierto tipo de intereses, pero me parece que tienen que estar a la altura del proceso electoral, tienen que estar a la altura de un proceso tan competido como el que estamos viviendo en Morelia, pero tienen que estar a la altura de una contienda en donde se advierte con toda claridad a uno de los candidatos, particularmente el candidato independiente, que está haciendo uso de las peores triquiñuelas para sacar ventaja electoral en este proceso. Mire, la señora, tiene más preguntas. La señora Irene Pérez, y para que aquí le damos entrada a todo, siempre que estén dirigidas como deben ser. La señora Irene Pérez dice, eso es mentira, nadie nos tiene amenazados. El STASPE no amenaza ni obliga. Eso es falso. Esto es en función de lo que nos comentaba la señorita Morelia Ruiz acerca de que su mamá trabaja en el registro público y que están amenazados para que no voten por otro, pero más. Oye, pues a lo mejor todavía no, Jorge Ricardo, porque faltan poco más de 4 semanas para la elección. Ajá. Pero ni dudes tantito que conforme se vaya acercando el proceso los van a apretar. Pues sin lugar a dudas, y aquí el reto es que la gente verdaderamente no se deje. Los van a apretar y les van a ofrecer lana, hombre, así de simple. Les van a ofrecer ahí una dádiva para el voto. No, hombre, pues para eso traen mucho dinero. Oiga, y también respecto a una pregunta que nos hacen aquí y que no queda muy clara. Todos tienen que reportar la agenda de actividades cada semana, día a día, etcétera. Pero sí hay elementos suficientes para hacer una fuerte de auditoría, de saber a cuánto está gastando, y la pregunta concreta es que nos dicen si habría obligación del órgano electoral preguntarle al involucrado, en este caso Alfonso Martínez, que aclare de dónde está financiando su campaña. Sí, claro, o sea, está obligado primero en presentar pues justamente un informe de sus ingresos y el origen de los mismos. Y el órgano electoral está totalmente obligado, pues justamente a revisar esto y de detectar algún tipo de irregularidad y de algún tipo de inconsistencia, pues justamente requerirlo a manera de observación de la presunta irregularidad que se puede estar cometiendo. Entonces creo que esa parte, el órgano electoral tiene la capacidad de poder hacer la auditoría financiera que considere conveniente a partir de las irregularidades que detecten o que se denuncien a través de quejas de los partidos políticos. Y del otro, será imposible que se pueda dar monitoreo y seguimiento a las 7 campañas electorales en tiempo real de lo que se está gastando en las campañas electorales, pero me parece que sí se pueden detectar e identificar las campañas electorales que tienen un exceso, que tienen un evidente gasto, y que ahí está concentrado pues justamente el órgano electoral en focalizar y en orientar la capacidad de fiscalización, pues para que pueda documentar cualquier irregularidad y cualquier uso ilegal e ilegítimo de los recursos en la campaña electoral. Perdóneme, pero de los 7 que andan en contienda, Alfonso trae una campaña como para gobernador. Así sí, en esa proporción, ¿eh? Sí, sin duda, Jorge. Vea usted el tamaño de sus espectaculares, vea usted la profusión de los mismos, vea usted en dónde están las brigadas todos los días, cuánta gente está, porque ni modo que salgan los brigadistas de Agrapa, por amor al arte. No. En lo absoluto, es una estructura totalmente pagada. Y además así lo consideran ya, Jorge y Ricardo. Es decir, ya no hay trabajo voluntario en las campañas. Cada persona que tú puedas estarla identificando que tiene alguna función específica, ya sea colocar engomado, ya sea andar con una banderita, ya sea repartir volantes, ya sea colocar algún tipo de lona, ya sea acompañando al candidato con alguna función como avanzadas y demás, absolutamente todo eso se contabiliza para efectos de gastos de campaña. De tal suerte que yo insisto, en el pecado pueden llevar la penitencia. Con este derroche, con esta campaña verdaderamente ofensiva también, por la cantidad de recursos que se están gastando y que sin lugar a dudas se puede configurar en un delito y posteriormente también en un caso de nulidad de la elección o de el candidato independiente. Sí, nada es casual, lo sabemos, don Miguel Ángel, nada es casual, por todo se paga, ¿no? Se paga por gritar, y perdónenme lo coloquial, se paga hasta por mentar madres, o sea, lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Que a ver, sube, órale, éntrele, y dices esto, y dices lo otro. Y esas cuentas falsas que también, insistimos, tenemos detectadas, pues es más difícil de poder comprobar que son los propios trabajadores al servicio del municipio, ¿eh? Hay formas ya también, Ricardo y Jorge, ¿eh? Hay formas de poder detectar quiénes son y cómo se mueven y de dónde se mueven. Y entonces me parece que hoy afortunadamente también
estos avances en la tecnología nos pueden permitir acreditar también el uso de este tipo de plataformas y también poder identificar pues justamente cuántas personas están dedicadas de tiempo completo a una tarea que de origen es ilegal. Entonces todo esto se va acumulando y todo esto al final del día, insisto, pues tiene un costo y tiene un cargo para quien las impulsa y para quien las financia. A ver, y saliéndonos un poquito aquí del tema de lo local de Morelia, yo sí no me quiero quedar con las ganas de preguntárselo a usted, don Miguel Ángel, porque usted de esto sí sabe y un ratito, sí, y a pesar de la juventud de la cual goza y tiene. Vámonos al ambiente nacional en cuanto al candidato del Frente, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Dejamos a un lado al que se dice, juran y perjuran que ya esto de arroz ya se coció y que 50,000 puntos llevan de ventaja, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos de lado. ¿Cómo ve usted este último tramo de la campaña, tanto de Ricardo Anaya como de José Antonio Meade y Ricardo Anaya? ¿Cree usted que se han olvidado del que va adelante, el que va punteando, el que juran y perjuran que ya nada más es puro protocolo el 1 de julio, y que estos dos, si van en segundo, en tercero o en segundo, se están olvidando del puntero y lo están dejando ir, don Miguel Ángel? Mira, no, yo creo que no. A ver, habrá que decirlo con toda claridad. Y tenemos todas las elecciones en diferentes países para elegir o primer ministro o presidente de la República, pues que se han equivocado las encuestas. O sea, creo que ese elemento hay que tenerlo ahí muy claro y muy presente. Sí. Yo lo que veo es una competencia de dos. Es una competencia entre quien puntea, ciertamente en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, pero quien está pisando los talones, que es Ricardo Anaya. Yo lo que veo es que se va a polarizar la elección, que habrá un voto estratégico total y ampliamente favorable para Ricardo Anaya. No veo a Andrés Manuel creciendo. Andrés Manuel llegó a su techo y seguramente irá cayendo conforme se acerque el proceso electoral, y veo a un Ricardo Anaya que se irá fortaleciendo, insisto, con el voto estratégico de las mexicanas y de los mexicanos, y también con el voto ante Andrés Manuel. Aquí lo que hay que decir es que desafortunadamente para el PRI, su candidato ya no tiene ninguna posibilidad de recuperación, ni siquiera de competencia electoral. Entonces yo creo que lo que vamos a observar, como ha ocurrido en los últimos dos procesos electorales para presidente de la República, que se hace una elección de dos, y en donde al final del día el candidato que tiene posibilidades de competirle a Andrés Manuel termina fortaleciéndose y termina verdaderamente alcanzando y rebasando al peje. Hay algunos analistas que a partir del domingo dicen que la elección es de 3 y difieren de usted, pero bueno, el caso es de que han perdido en concepto de muchos, han perdido tiempo en estarse peleando entre sí, tanto el 2 como el 3 o el 3 con el 2, y olvidando que el objetivo no está entre ellos dos, sino está más adelante, ¿no? Es que ya rebasamos esa etapa, Jorge. Faltan todavía poco más de 4 semanas. Me parece que la etapa de colocarlos ya en el orden de prelación, me parece que está ya totalmente superada. Hoy, yo insisto, son dos solamente los que tienen posibilidades de ser presidente de la República. Es Andrés Manuel López Obrador y es Ricardo Anaya. Y creo que en ese sentido, hoy se deben de estar moviendo y se deben de estar definiendo las intenciones de voto. Inclusive las propias estrategias de los participantes. Yo creo que el PRI está hoy pensando más en cómo recuperar espacios para sus senadores, en cómo recuperar espacios para el presidente, para sus diputados federales, y cómo recuperar espacios para sus candidatos en lo local. Tienen una losa muy difícil de poder superar, y yo creo que hoy el esfuerzo de Ricardo y por México al frente se tiene que focalizar justamente en competirle de tú a tú a Andrés Manuel, de seguir exhibiendo pues justamente el peligro que representa para México, el seguir mostrando la ignorancia y la incapacidad que tiene para manejar los diferentes temas en la agenda política, económica y de desarrollo social de nuestro país. Y creo que lo mejor está por venir. Sí. Creo que lo mejor de Ricardo Anaya lo estaremos viendo en los próximos días y en las próximas semanas, y esto sin lugar a dudas va a tener un efecto y que se va a traducir en intención, pero luego también en la efectividad del voto para el candidato Ricardo Anaya por México al frente. Sí, pues ya ve que el puntero dice que crece como la espuma, y como me decía mi madrecita cuando me ponía a hervir la leche, que no se te salga de la olla porque se te quema, ¿eh? Y del plato a la boca se cae la sopa, mi querido Jorge Ricardo. Yo tengo dos preguntas por último de mi parte, si me permite, Miguel Ángel Chávez, vocero del Frente por México Con gusto, en Morelia. Una, ¿usted considera que es
impostergable que todos los candidatos, los 4 candidatos presidenciales, incluyo también podría ser el caso de los locales, si fuera un rasero parejo, debieran entregar un aval médico, un estado de salud donde se establezca los padecimientos que puedan tener, los que se estén tratando, etcétera, para después no tener que pedir licencia o No hacer aclarando nada. ausentarse de las encomiendas, 1 y 2. ¿Cuándo viene Ricardo Anaya y dónde estará en este proyecto de gira por Michoacán? La primera respuesta a tu primera pregunta. Yo creo que es un tema que se está discutiendo, que no está legislado, pero que me parece que sería necesario. Y no solamente se está discutiendo en México, se ha discutido mucho en Estados Unidos sobre si tiene la capacidad y las facultades adecuadas el presidente Donald Trump para poder gobernar a ese país. Me parece que hoy debería estarse haciendo exactamente lo mismo también en México. Me parece que es válido y cabe la posibilidad de que se pueda realizar un estudio amplio y meticuloso a la capacidad y al estado de salud, no solamente físico, sino también mental, de quienes aspiran a la presidencia de la República. Mira, a nosotros ya nos tocó pagar en Michoacán de manera alta, pues justamente en el caso que tuvimos hace algunos años de quien gobernó aquí a nuestro estado, que desafortunadamente por un estado de salud no satisfactorio, tuvo que ausentarse y tuvimos que entrar en una etapa de inestabilidad que le costó carísimo a Michoacán. Yo creo que es pertinente, yo creo que es válido y yo creo que es necesario el que los 4 candidatos pudieran hacerse este estudio y que pudiera tener conocimiento la opinión pública sobre las capacidades y facultades que tienen quienes aspiran a gobernar en nuestro país. Y contestando la siguiente pregunta, Jorge, Ricardo Anaya va a estar el próximo sábado aquí en el estado de Michoacán, estará en un evento en Morelia y estará visitando también el municipio de Zaguayo. Son las 2 actividades que se tienen programadas. En el caso de Morelia, lo habremos de tener en el Palacio del Arte, en un evento con la estructura y con los militantes y simpatizantes de la capital del estado, con una clara intención de fortalecer, de apoyar y de respaldar la candidatura de Carlos Quintana Martínez, y justamente después se irá a la región del Bajío, en la Ciénega del estado, allá apoyando a los candidatos por Michoacán al frente, y también, por supuesto, presentando las propuestas de Ricardo Anaya en esa región. Bueno, pues ahí. Y bueno, ya por último, la señora Patsy Mora dice que es más que obvio que el Independiente Mayor financia su campaña con nuestro dinero. Y otro, dice el señor Gustavo Salas Gómez, jaja, son más de 20 puntos de ventaja, ya no hay nada que hacer para el canalla, son millones de votos favoreciendo a AMLO, todo esfuerzos son patadas de ahogado. Desde luego que sí, son millones de votos los que tiene el señor en la canasta del señor López Obrador, pero también hay más de 40 millones de indecisos, entonces todo se va a resolver el día 1 de julio. Ese es mi muy particular y humilde punto de vista, don Miguel Ángel. Lo mejor está por venir, la moneda está en el aire y acuérdense el viejo refrán, caballo que alcanza gana. Y me parece que en este caso no es caballo negro, es caballo güero. Y ese caballo güero se llama Ricardo Anaya Cortés. Oiga, ¿cuándo viene? Cuando ustedes me inviten. Órale, pues hay que con venir mucho aquí, gusto. ¿no? Aprovecho para saludar a la señora Patsy Mora, que sé que acaba de hacer ese comentario, a quien le mando un fuerte abrazo, y sé que está muy al pendiente de la campaña de Carlos Quintana, y sé que está muy al pendiente Sí, también Patsy con de la Z, campaña... Patsy ¿Perdón? con Z, Patsy con Z, Patsy Mora. A Patsy Mora. Sí. Un saludo afectuoso. Gracias por sus comentarios. Órale, pues. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Miguel Ángel Chávez. Gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Un abrazote a los dos. Saludos a Portal Hidalgo. Órale, gracias. Pues ya Buenas quedaron tardes. muy claras ahí las posiciones respecto a estos últimos dislates del señor derrochador. Dislates, no, hombre, este tipo es un perverso. Es un derrochador único de recursos para comprar la elección. Vámonos. Hasta mañana.